Cordial saludo, compañeros, mi nombre es Sergio Jiménez, pertenezco al grupo 288. En este video tenemos el propósito, la finalidad de estudiar el comportamiento de variables implícitas de una población por medio de pruebas de hipótesis. En mi caso he seleccionado las hipótesis para la media del ítem 5 y para la proporción del ítem 10, según correspondía o indicaba la guía. Entonces tenemos que para el ítem 5 una prueba de hipótesis para la diferencia de medias para probar que el promedio de consumo en kilobytes es mayor si están ubicados en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Esto haciendo un versus con el resto de ciudades que nos planteaba el ejercicio. Entonces, haciendo como primer paso planteamiento de hipótesis, tenemos como la hipótesis nula el consumo promedio en kilobytes, estoy hablando de consumo de internet, es mayor en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Y la hipótesis alternativa es el consumo promedio en kilobytes no es mayor en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Si esta fuera acertada, entonces quiere decir que el consumo en otras ciudades tendría que ser mayor. Para eso trabajamos con un nivel de significancia del 0,02%. Entonces tenemos el estadístico de pruebas o calculado según la muestra. Partimos de la muestra con la que hemos venido trabajando en trabajos anteriores según lo que nos da la guía. Entonces nos dice que tenemos, volvemos acá por la hipótesis para la media. Entonces el consumo promedio en kilobytes en la población, la población 1 es Bogotá, Cali, Medellín. La población 2 es el resto de las ciudades. Acá lo dejamos etiquetado para dar mayor claridad. Esto para poder hacer los cálculos. Entonces, ¿cómo hallamos ese consumo? Entonces, ¿qué nos pide? El promedio del consumo de la población 1, que es Cali, Bogotá y Medellín. Entonces vamos a muestras, a la muestra, y hallamos el consumo de Bogotá, Cali y Medellín y hacemos un promedio. Entonces simplemente tomamos lo que es el rango de Bogotá, Cali y Medellín, habiendo seleccionado el consumo de estas, y la arrastramos con una formulita sencilla que es el promedio. Entonces nos arroja este valor de consumo en kilobytes. Igualmente lo hacemos el consumo promedio de kilobytes para la prueba para la población 2 según la muestra. Este es el resultado. De la misma manera tomamos el promedio de lo que encontramos en la muestra. La desviación estándar en la población 1 según la muestra. Entonces igual utilizamos la desviación estándar para la muestra y trabajamos con el mismo rango, que es las casillas que yo saqué aquí, aparte de los datos que nos habían dado. Esta tablita simplemente está alimentada con los datos de la tabla inicial que nos dieron, sino que aquí está especificada si es Cali, si es Bogotá o si es Medellín, o si son las otras ciudades. Tenemos que tener en cuenta que son muchas las ciudades las que participan en el ejercicio. Entonces continuamos. ¿Qué más nos piden? Nos piden la desviación estándar de la población 2, que son otras ciudades, la cantidad de población 1 en la muestra, entonces cantidad de consumo que se hizo por parte de Cali, Bogotá, Medellín, en la cantidad de población 2, que son las otras ciudades. Entonces para hallar Z, entonces simplemente nosotros tenemos esta formulita
un archivo que nos suministra el tutor, y bajo esta fórmula, con estos datos, ubicamos nuevamente el Excel. Bueno, aquí me está pidiendo unas aplicaciones ahí de Excel. Entonces reemplazamos la fórmula. Aquí tenemos lo que corresponde cada una cada una de las opciones de la fórmula. Entonces lo que hacemos es reemplazarla, y esto nos va a dar un valor z, en este caso es menos 0,83. Habiendo obtenido el valor z, entonces ¿qué hacemos? Este es el que nos va a indicar si estamos dentro de la zona de aceptación o la zona de rechazo. ¿Qué tenemos que tener aquí en esta gráfica estadística? Es que contamos con tres zonas: la zona de rechazo, que va de 0,02, y la zona de rechazo tanto de izquierda como de derecha. Partimos Z1 y Z2, que vienen siendo la distribución normal estándar, que es la significancia dividida en 2, ¿sí? Y aquí es 1 menos la significancia dividido en 2. Esto nos da los límites de rechazo. En este caso vemos que Z está dentro de la zona de aceptación, entonces quiere decir que no podemos rechazar la hipótesis nula, puesto que el valor estadístico de prueba es menos 0,83 y ha caído dentro de la zona de aceptación. Entonces, ¿qué podemos concluir? Se concluye que el consumo promedio de kilobytes de la población 1, correspondiente a Bogotá, Cali, Medellín, de la empresa A, que ofrece servicios de internet a domicilio, es igual al consumo de la población 2, que es el resto de ciudades, por lo cual se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza del 99%. La hipótesis para la media: entonces se realiza una prueba de hipótesis cuando se desea probar una afirmación realizada acerca de un parámetro o parámetros de una población. Es un procedimiento basado en evidencia muestral. Cuando se realiza la prueba se asume que la hipótesis nula es verdadera y solo se rechazará si se encuentra suficientes evidencias. En este caso pues nosotros la aceptamos porque cae dentro de la zona de aceptación. La hipótesis alternativa es totalmente opuesta. Esta hipótesis alternativa tomaría peso en caso de que llegue a caer dentro de alguna de las zonas de rechazo. Dentro del trabajo a realizar, entonces también se hizo la prueba de hipótesis de la diferencia, pero para la proporción. El objetivo de esta prueba es evaluar las afirmaciones con respecto a una proporción. Entonces, igual correspondió el ítem 10, que dice: la prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones para probar que la proporción de personas que llaman por el motivo de navegación intermitente es mayor si está ubicado en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Entonces planteamos las hipótesis. Para la hipótesis nula, proporción de personas que llaman de la población 1 por motivos de navegación por motivos de navegación intermitente en internet es igual al porcentaje de la población 2 que llama por motivos de navegación de internet intermitente. Entonces la hipótesis alternativa nos dice que la proporción de personas es totalmente opuesta, ¿no? Entonces aquí miramos que es igual y aquí que es opuesto, entonces es la misma, pero entonces lo que nos dice es que no es igual al porcentaje de la población 2 que llama por motivos de navegación
intermitente en el internet. Entonces, ¿qué tenemos? Pues, trabajando con una significancia de 0,02, entonces reemplazamos donde x1 dice es la cantidad de llamadas de la población 1, pero es la cantidad de llamadas teniendo en cuenta el motivo, que es el internet intermitente, porque hay muchos motivos. X2 dice es la cantidad de llamadas de la población 2, N1 es la cantidad de población 1 en la muestra, y N2 es la cantidad de población 2 en la muestra. Entonces, ya teniendo hallado esto, entonces, ¿cómo lo hallamos? Entonces, la cantidad de llamadas de la población 1, vamos a la muestra, como nos indica la fórmula, y vamos a mirar cómo hallamos entonces aquí tenemos que ponerle dos condicionales. Para eso usamos la fórmula contar si conjunto. Entonces él me pide que en un rango, que le dé un rango, dos rangos y dos criterios para poderme contar, para poderlo contar. Entonces, el primer rango, ¿cuál es? La ciudad. Por ejemplo, Bogotá es la 4. Confirmemos la información. No, es la 8, perdón. Entonces, Bogotá es la 8. Entonces, en el rango de ciudad origen, yo le digo que este rango me busque el criterio. ¿Qué criterio? Este, 8. Que quiere decir que es Bogotá. Julián. Que quiere decir que es Bogotá. Entonces, el segundo rango es el motivo de la llamada, porque son 5 motivos, pero entonces nosotros ¿con qué motivo estamos trabajando? Con el motivo cuarto, que es internet intermitente o navegación intermitente. Entonces, en el rango de motivo, que tengo que seleccionarlo todo, le digo que me busque este criterio 3. Si encuentra entre los dos rangos y los dos criterios una afirmación positiva, entonces me los va a contar, y si no, no me los va a contar. Entonces, de esa manera se sacó esta proporción. Entonces, para Bogotá solo fue una llamada, para Cali no hubo ninguna llamada, para Medellín una llamada. Entonces, para la población 1 tenemos que es 2. Fueron 2 llamadas que se realizan. La población 3, perdón, la población 2, que son otras ciudades, entonces por este motivo se realizaron 78 llamadas. Entonces, vamos nuevamente a la diferencia de proporción. Entonces, como les había dicho, para la población 1 fueron 2, como les había mostrado que se buscó, y para la población 2 fueron 78. Entonces, ahora, la cantidad de la población 1 en la muestra. La cantidad de la población 1 son 25. La cantidad de la población 2 son 398. Entonces, ahora, aquí tenemos la proporción que nos da un 19%. ¿Sí? Esto lo hallamos después de haber obtenido todos estos valores. ¿Qué queremos hallar ahora? Entonces, es la cantidad de población, 1 en la muestra, entonces, pero en porcentaje. ¿Sí? Entonces, tenemos que para la población 1 es el 8% y para la población 2 en la muestra es el 20%. Nos da un valor z de menos 1,36. Hallándolo los límites de rechazo nos dice que está sobre menos 2,33 y 2,33. El límite, el valor z dice que es menos 1,43, quiere decir que está dentro de la zona de aceptación. Entonces no se puede rechazar la hipótesis nula, puesto que el valor estadístico de prueba menos 1,4 ha caído dentro de la zona de aceptación. Quiere decir que la hipótesis nula dice proporción de personas que llaman de la población 1 por motivos de navegación intermitente en internet es igual al porcentaje de la población 2.
es igual, tengan en cuenta que es proporción. Acá dirán, no, pero si 2 llamadas contra 25 llamadas no puede ser igual, pero es que teniendo en cuenta que la población, perdón, 2 llamadas contra 75 llamadas, teniendo en cuenta que la población 1 es solo de 25, la población 2 es de 395, entonces en proporción sí son iguales o muy similares, no exactamente, pero sí están dentro de la zona de aceptación. ¿Qué podemos concluir? Dice, se concluye que la proporción de personas que llaman por motivos de navegación intermitente de Internet de la población 1, Bogotá, Cali, Medellín, es igual a la proporción de personas que llaman por motivos de navegación intermitente de Internet de la población 2, que son otras ciudades o el resto de ciudades, por lo cual se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza del 98%. Espero les haya agradado el video. Muchas gracias por su atención.